Miguel Ángel Rodríguez había nacido en un pequeño pueblo de las montañas de Aragón, donde las tradiciones militares se transmitían de padre a hijo como un tesoro sagrado. Su abuelo había servido en la guerra civil, su padre en las misiones de paz de los años 90, y él, desde muy pequeño, soñaba con seguir sus pasos. Sin embargo, la naturaleza le había jugado una broma cruel. Era de estatura pequeña, apenas 1,65 m, con una constitución delgada que parecía quebradiza bajo el uniforme militar que tanto anhelaba portar. Cuando cumplió 18 años, Miguel Ángel se presentó en la academia militar con una determinación que brillaba en sus ojos oscuros. Los instructores lo miraron de arriba a abajo, intercambiando miradas de complicidad que no pasaron desapercibidas para él. ¿Estás seguro de que quieres estar aquí, muchacho?, le preguntó el sargento Mendoza, un hombre corpulento cuyo bigote gris había sido testigo de innumerables entrenamientos. Esto no es un campamento de verano. Los primeros días fueron brutales. Mientras sus compañeros, la mayoría más altos y fornidos, parecían adaptarse naturalmente a las rutinas físicas, Miguel Ángel luchaba por mantener el ritmo. En las carreras matutinas, siempre llegaba entre los últimos. En los ejercicios de fuerza, sus brazos temblaban visiblemente mientras intentaba completar las flexiones requeridas. Los otros cadetes comenzaron a verlo como una curiosidad, algunos con lástima, otros con burla apenas disimulada. «El enano no va a durar ni un mes», susurraba el cadete Herrera durante el almuerzo, lo suficientemente alto para que Miguel Ángel lo escuchara. Las risas de sus compañeros resonaban en el comedor como ecos de su propia inseguridad. Pero había algo en Miguel Ángel que sus detractores no habían notado, una inteligencia aguda que compensaba lo que le faltaba en físico, y una capacidad de observación que bordeaba lo extraordinario. Durante las clases teóricas de estrategia militar, mientras otros cadetes luchaban por mantenerse despiertos, Miguel Ángel absorbía cada palabra como una esponja. Estudiaba los mapas hasta memorizarlos, analizaba las tácticas históricas hasta comprenderlas en su esencia más pura. Sus notas eran impecables, pero en un ambiente donde la fuerza física parecía ser el único criterio de valor, la excelencia académica pasaba inadvertida. El instructor de combate, el capitán Vázquez, había desarrollado una particular antipatía hacia Miguel Ángel. «Rodríguez», le gritaba durante los entrenamientos, «esto es el ejército, no una biblioteca. Aquí necesitamos soldados, no ratones de biblioteca». Las palabras caían sobre él como golpes, pero Miguel Ángel había aprendido a encajar tanto los golpes físicos como los verbales sin mostrar debilidad. Una tarde, durante un ejercicio de orientación en el bosque cercano a la academia, Miguel Ángel demostró por primera vez una habilidad que dejaría perplejos a todos. Mientras sus compañeros se perdían entre los árboles, consultando sus brújulas con frustración, él se movía por el terreno con una precisión casi sobrenatural. No solo encontró todos los puntos de control en tiempo récord, sino que también localizó a 3 cadetes perdidos y los guió de regreso al punto de encuentro. «Fue suerte», murmuró Herrera cuando los instructores elogiaron brevemente la actuación de Miguel Ángel. «Pura casualidad». Pero el teniente coronel Ramírez, un oficial veterano que observaba los ejercicios desde la distancia, había notado algo diferente. La forma en que Miguel Ángel leía el terreno, cómo interpretaba las señales naturales, como parecía tener un mapa mental del área que superaba cualquier instrumento de navegación. Sin embargo, los éxitos esporádicos no eran suficientes para cambiar la percepción general. Miguel Ángel seguía siendo visto como el inadaptado, el error de casting en una película de acción donde todos los protagonistas debían ser héroes de acción. Durante las noches, en su estrecha cama del dormitorio, escuchaba las conversaciones de sus compañeros sobre sus planes futuros en las fuerzas especiales, en los regimientos de élite, en las misiones internacionales. Él permanecía en silencio, sabiendo que su nombre nunca aparecía en esas conversaciones. La presión psicológica comenzó a hacer mella en él. Algunos días se despertaba cuestionando si realmente pertenecía a ese lugar, si no sería mejor abandonar y buscar un camino diferente en la vida. Pero cada vez que la duda lo asaltaba, recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo y a la memoria de su abuelo: demostrar que el valor no se mide en centímetros ni en kilogramos de músculo. Los meses pasaron y Miguel Ángel desarrolló una rutina de supervivencia. Se levantaba 2 horas antes que los demás para entrenar en privado, mejorando gradualmente su condición física sin que nadie lo notara. Estudiaba hasta altas horas, perfeccionando no solo las materias obligatorias, sino también especializándose en áreas que intuía podrían ser importantes: cartografía avanzada,
meteorología, psicología del combate. Sus instructores seguían viéndolo como un caso perdido. Rodríguez tiene buenas notas, admitía el capitán Vázquez en las reuniones de evaluación, pero las notas no ganan guerras. Necesita más músculo y menos cerebro. Era una evaluación que resumía perfectamente la mentalidad de la institución. La inteligencia era secundaria, la fuerza lo era todo. Pero Miguel Ángel había comenzado a desarrollar algo que sus compañeros, a pesar de su superioridad física evidente, no tenían: una comprensión profunda de la guerra moderna, donde la información y la estrategia podían valer más que 1000 soldados bien entrenados. Sin saberlo, se estaba preparando para un momento que cambiaría no solo su destino, sino también la percepción de lo que realmente significa ser un guerrero en el siglo XXI. La academia militar seguía siendo un lugar donde las apariencias importaban más que las capacidades reales, donde los prejuicios determinaban las oportunidades. Miguel Ángel había aprendido a vivir en las sombras de esa realidad, esperando pacientemente su momento para demostrar que habían subestimado gravemente al pequeño soldado que nunca se rindió. El segundo año en la academia trajo consigo nuevos desafíos. Para Miguel Ángel, una oportunidad inesperada de demostrar sus verdaderas capacidades. La llegada del comandante Elena Varga cambió la dinámica de la institución. Era una mujer de 45 años, veterana de misiones internacionales en Bosnia y Afganistán, con una reputación que la precedía como una de las mejores estrategas del ejército español. Su nombramiento como directora de operaciones especiales había causado revuelo, tanto por su género como por su enfoque poco convencional del entrenamiento militar. Varga había estudiado los expedientes de todos los cadetes antes de su llegada, y el de Miguel Ángel había captado su atención. No por sus evaluaciones físicas, que seguían siendo mediocres, sino por un patrón que otros habían pasado por alto. Sus análisis tácticos mostraban una creatividad y profundidad que raramente veía en soldados con décadas de experiencia. Sus propuestas en los simulacros teóricos eran innovadoras, a menudo contraintuitivas, pero invariablemente efectivas cuando se sometían a análisis rigurosos. La comandante implementó, inmediatamente, un nuevo sistema de evaluación que combinaba las pruebas físicas tradicionales con desafíos cognitivos complejos. Un soldado moderno debe ser tanto un atleta como un intelectual, explicó durante su primera reunión con el cuerpo docente. Las guerras del futuro se ganarán con información, no solo con músculos. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo por los instructores veteranos, acostumbrados a métodos más tradicionales. El primer ejercicio diseñado por Varga fue un simulacro de rescate en territorio hostil. Los cadetes fueron divididos en equipos de 5, cada uno con un líder designado según su rango en las evaluaciones físicas. Como era predecible, Miguel Ángel fue asignado a un equipo donde ocuparía el rol de apoyo logístico, básicamente el último en la jerarquía de mando. El escenario era complejo. Tenían que infiltrarse en una zona urbana simulada, rescatar a un civil secuestrado y exfiltrar sin ser detectados por las fuerzas enemigas, representadas por instructores y cadetes de años superiores. El terreno era un laberinto de edificios, callejones y puntos de observación estratégicos que habían sido cuidadosamente diseñados para poner a prueba tanto las habilidades físicas como mentales de los participantes. El equipo de Miguel Ángel estaba liderado por Herrera, quien había mantenido su actitud despectiva hacia él durante todo el año anterior. Rodríguez, tú te quedas atrás y cargas el equipo, le ordenó sin siquiera consultarlo con el resto del grupo. Los hombres de verdad nos encargamos del trabajo pesado. Los otros miembros del equipo asintieron, acostumbrados a seguir la línea de menor resistencia en la jerarquía social de la academia. Mientras se dirigían hacia la zona de operaciones, Miguel Ángel estudió silenciosamente el mapa del área. Su mente trabajaba como una computadora, procesando rutas alternativas, identificando puntos ciegos en la vigilancia enemiga, calculando tiempos de desplazamiento y analizando patrones de patrullaje que había observado en ejercicios anteriores. Cuando llegaron al perímetro de la zona objetivo, ya tenía un plan completamente diferente al que Herrera había propuesto. La estrategia de Herrera era directa y predecible, un asalto frontal coordinado que dependía principalmente de la velocidad y la fuerza. Era exactamente el tipo de aproximación que los instructores esperarían, y por tanto, la más fácil de contrarrestar. Miguel Ángel se acercó cautamente a su líder. Herrera, he estado estudiando el mapa y creo que hay una ruta mejor. Calat, enano, le espetó Herrera en un susurro agresivo. Nadie te pidió tu opinión. Haz lo que te digo y punto. Los otros miembros del equipo miraron la escena con incomodidad,
pero ninguno se atrevió a contradecir al líder designado. El plan de Herrera fracasó espectacularmente. El equipo fue detectado a los 15 minutos de iniciada la operación, capturado antes de siquiera acercarse al objetivo. Mientras eran procesados como prisioneros en el centro de comando enemigo, Miguel Ángel notó algo que sus compañeros habían pasado por alto. Los instructores que hacían de fuerzas hostiles rotaban sus posiciones cada 30 minutos, siguiendo un patrón preciso que dejaba ventanas de oportunidad para una aproximación inteligente. Esa noche, durante la sesión de análisis posterior al ejercicio, la comandante Varga revisó el desempeño de cada equipo. La mayoría había fallado de maneras similares. Aproximaciones demasiado obvias, falta de coordinación, exceso de confianza en la fuerza bruta. Cuando llegó el turno del equipo de Miguel Ángel, Herrera comenzó a explicar las circunstancias imprevistas que habían causado su fracaso, culpando al terreno, a la información insuficiente, a todo excepto a su propia planificación deficiente. Un momento, interrumpió Varga, consultando sus notas. Cadete Rodríguez, durante la operación se le observó intentando comunicar algo a su líder de equipo. ¿Qué quería decir exactamente? La pregunta tomó a Miguel Ángel por sorpresa. No había notado que alguien estuviera observando tan detalladamente. Miguel Ángel se puso de pie, consciente de las miradas de todos sus compañeros. Comandante, había identificado una ruta alternativa que evitaba los puntos de observación principales del enemigo. También había notado un patrón en las rotaciones de guardia que podríamos haber explotado. Su voz era firme pero respetuosa, sin mostrar resentimiento hacia Herrera a pesar del trato recibido. Interesante, murmuró Varga, tomando notas. Podría elaborar esa estrategia alternativa en el pizarrón. La solicitud causó murmullos entre los cadetes. Era inusual que un estudiante de bajo rango fuera invitado a presentar ideas estratégicas frente a todo el grupo. Miguel Ángel se acercó al pizarrón con pasos seguros. Durante los siguientes 15 minutos, desplegó una estrategia que dejó a todos en silencio. Su plan no solo era innovador, sino que demostraba un entendimiento del terreno y las tácticas enemigas que superaba ampliamente lo que cualquier instructor había esperado de un cadete de segundo año. Utilizó principios de guerra asimétrica, desinformación táctica y movimientos coordinados que habrían hecho orgulloso a cualquier general experimentado. Cadete Rodríguez, dijo Varga cuando terminó la presentación. ¿Cuánto tiempo le tomó desarrollar esta estrategia? Aproximadamente 10 minutos después de revisar el mapa del área. Comandante, respondió Miguel Ángel con honestidad. Un silencio pesado llenó el aula. Los instructores intercambiaron miradas de asombro, mientras que los cadetes parecían estar viendo a Miguel Ángel por primera vez. Herrera tenía el rostro enrojecido, obviamente humillado por haber rechazado tan categóricamente una propuesta que ahora parecía brillante. La comandante Vargas cerró su carpeta lentamente. Esto nos enseña una lección importante sobre el liderazgo militar, dijo dirigiéndose a toda la clase. Un verdadero líder reconoce el talento donde quiera que lo encuentre y lo utiliza para el beneficio de la misión. Descartar ideas por prejuicios personales no solo es estúpido, es potencialmente fatal en combate real. Después de la clase, varios cadetes se acercaron a Miguel Ángel con una mezcla de respeto y curiosidad que nunca antes había experimentado. Por primera vez en casi 2 años, sintió que quizás tenía un lugar legítimo en esa institución. Sin embargo, sabía que una sola presentación exitosa no cambiaría años de percepciones establecidas. Tendría que seguir demostrando su valor una y otra vez. La comandante Varga había plantado una semilla importante ese día. Por primera vez, alguien con autoridad real había reconocido públicamente las capacidades únicas de Miguel Ángel. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Podría convertir ese reconocimiento momentáneo en respeto duradero y oportunidades reales de servir a su país de la manera que siempre había soñado. Los meses siguientes marcaron una transformación gradual pero significativa en la experiencia de Miguel Ángel en la academia. La comandante Varga había comenzado a incluirlo en ejercicios especializados que ponían énfasis en las habilidades de análisis e inteligencia táctica. No era promoción oficial, pero representaba un reconocimiento tácito de sus capacidades únicas que otros habían pasado por alto durante tanto tiempo. El cambio más notable se produjo durante un ejercicio de guerra electrónica que Varga había diseñado para simular las condiciones de conflicto moderno. Los cadetes debían coordinar operaciones utilizando sistemas de comunicación limitados y potencialmente comprometidos, mientras enfrentaban contramedidas electrónicas sofisticadas. Era el tipo de escenario donde la inteligencia pura pesaba más que la fuerza física,
y Miguel Ángel brilló de una manera que sorprendió incluso a sus nuevos admiradores. Mientras otros equipos luchaban por mantener comunicaciones básicas, Miguel Ángel desarrolló un sistema de códigos alternativos basado en patrones aparentemente aleatorios que había observado en transmisiones de radio comerciales. Su método no solo era efectivo para mantener comunicaciones seguras, sino que también permitió a su equipo interceptar y decodificar parcialmente las comunicaciones enemigas. El ejercicio, programado para durar 3 días, terminó en menos de 24 horas con una victoria decisiva de su equipo. Es como si viera patrones que son invisibles para el resto de nosotros, comentó la teniente instructora Morales durante la evaluación posterior. Su mente procesa información de una manera que no puedo explicar completamente. Era una observación que resonaba con las propias experiencias de Miguel Ángel, quien desde niño había notado su capacidad para detectar conexiones y patrones que otros parecían no percibir. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando la academia recibió la visita de un general retirado de la OTAN, el general Harrison, quien había venido a evaluar los nuevos métodos de entrenamiento implementados por Varga. Harrison era una leyenda viviente en círculos militares internacionales, conocido por haber desarrollado algunas de las estrategias de contrainsurgencia más efectivas de las últimas 2 décadas. Durante su visita, Harrison observó varios ejercicios y realizó entrevistas personales con cadetes seleccionados. Miguel Ángel no había sido incluido en la lista original de entrevistados, dominada por los cadetes con mejores evaluaciones físicas y liderazgo tradicional. Fue la insistencia personal de Varga lo que logró incluir su nombre en el último momento. La entrevista con Harrison fue diferente a cualquier evaluación que Miguel Ángel hubiera experimentado. En lugar de preguntas estándar sobre motivación y objetivos militares, el general le presentó una serie de escenarios hipotéticos complejos, conflictos urbanos asimétricos, operaciones de rescate en territorio hostil, situaciones donde la información incompleta requería tomar decisiones críticas bajo presión extrema. Para sorpresa de Miguel Ángel, descubrió que su mente funcionaba naturalmente en esos escenarios complejos. Donde otros verían caos y confusión, él identificaba patrones, oportunidades, soluciones creativas que aprovechaban las debilidades del enemigo de maneras no convencionales. Sus respuestas no solo eran técnicamente sólidas, sino que demostraban una comprensión instintiva de la psicología del conflicto que impresionó profundamente al veterano general. «Joven Rodríguez», dijo Harrison al final de la entrevista, quitándose las gafas y limpiándolas lentamente. «He entrevistado a cientos de oficiales durante mi carrera. Algunos eran físicamente impresionantes, otros académicamente brillantes, muchos tenían carisma natural de liderazgo. Pero rara vez he encontrado a alguien que combine intuición estratégica natural con la capacidad de pensar completamente fuera de los paradigmas convencionales». Las palabras del general causaron un revuelo inmediato en la academia. Que un oficial de su reputación internacional expresara tal reconocimiento hacia un cadete que muchos consideraban marginal, era algo sin precedentes. Los instructores que habían mantenido actitudes despectivas hacia Miguel Ángel comenzaron a reconsiderar sus evaluaciones, aunque algunos lo hicieran de mala gana. Harrison se reunió privadamente con la comandante Varga antes de partir. «Ese muchacho tiene algo especial», le confió. «En mi experiencia, los mejores oficiales de inteligencia y operaciones especiales no son necesariamente los físicamente más imponentes. Son aquellos que pueden ver lo que otros no ven, que pueden encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Cuiden bien a ese cadete». La recomendación del general Harrison abrió puertas que habían estado cerradas para Miguel Ángel durante años. Fue invitado a participar en un programa piloto de entrenamiento avanzado en inteligencia militar, normalmente reservado para oficiales con varios años de experiencia. El programa incluía rotaciones en diferentes unidades especializadas, acceso a tecnología de última generación, más importante, la oportunidad de trabajar en casos reales bajo supervisión de expertos. Durante una de estas rotaciones, Miguel Ángel fue asignado temporalmente a una unidad de inteligencia que estaba trabajando en un caso particularmente desafiante: la localización de una red de contrabando que había eludido la captura durante meses. Los análisis tradicionales habían fallado repetidamente, y la unidad estaba considerando métodos más drásticos que podrían comprometer la investigación a largo plazo. Miguel Ángel estudió los datos del caso durante una semana, aplicando las mismas técnicas de reconocimiento de patrones que había desarrollado durante sus años de estudio solitario. Lo que descubrió cambió completamente la perspectiva del caso. La red no operaba según patrones geográficos tradicionales,
sino que seguía rutas determinadas por eventos aparentemente no relacionados, festivales locales, patrones de tráfico, incluso horarios de programas de televisión populares. Su análisis llevó a la captura exitosa de la red completa en una operación coordinada que se convirtió en estudio de caso para futuras investigaciones. Por primera vez en su carrera militar, Miguel Ángel recibió reconocimiento oficial, una mención de honor que se anotó permanentemente en su expediente. Pero quizás más importante que el reconocimiento formal fue el cambio en cómo sus compañeros y superiores lo veían. Ya no era el inadaptado físico que había logrado sobrevivir en la academia por pura terquedad. Era reconocido como un asset valioso, alguien cuyas habilidades únicas podían marcar la diferencia en situaciones donde los métodos convencionales fallaban. Herrera, quien había sido su principal detractor durante los primeros años, se acercó al después de una ceremonia donde Miguel Ángel había recibido felicitaciones públicas. Rodríguez, le dijo con una mezcla de respeto y vergüenza que era nueva en su voz. Quería disculparme por cómo te traté antes. No entendía, no veía lo que otros sí vieron. Era una disculpa que Miguel Ángel aceptó con gracia, sin resentimiento. Había aprendido que guardar rencores era un lujo que no podía permitirse si quería ser efectivo como soldado. Su enfoque ahora estaba completamente dirigido hacia el futuro y las oportunidades que finalmente se estaban abriendo ante él. La academia militar, que una vez había sido un lugar de humillación constante, se había convertido en el escenario de su transformación personal y profesional. Miguel Ángel había demostrado que el valor verdadero no siempre viene en los paquetes que la sociedad espera, y que a veces las mayores fortalezas se encuentran en los lugares más inesperados. Sin embargo, su mayor prueba aún estaba por venir. 3 años después de su graduación de la academia, el teniente Miguel Ángel Rodríguez había establecido una reputación sólida en las unidades de inteligencia militar. Su carrera había progresado de manera constante, acumulando éxitos en operaciones que requerían análisis complejo y pensamiento estratégico innovador. Sin embargo, el momento que definiría verdaderamente su legado profesional llegó durante una crisis internacional que puso a prueba no solo sus habilidades, sino también su carácter bajo presión extrema. La situación se desarrolló rápidamente. Un grupo terrorista había tomado como rehenes a un convoy diplomático español en una región montañosa de África, donde España mantenía una misión de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. Los secuestradores habían elegido su ubicación con astucia, un complejo de edificios abandonados en terreno elevado, rodeado de cañones naturales que hacían imposible cualquier aproximación convencional sin ser detectados. Las primeras evaluaciones de la situación fueron desalentadoras. Los servicios de inteligencia tradicionales habían identificado al menos 15 secuestradores armados con armamento pesado, incluyendo lanzagranadas y ametralladoras. Tenían 5 rehenes, incluyendo al embajador español y 2 periodistas internacionales. Las demandas eran políticas y completamente inaceptables para el gobierno español, lo que hacía inevitable una resolución por la fuerza. El Comando de Operaciones Especiales había desarrollado varios planes de rescate, pero todos presentaban probabilidades de éxito inferiores al 30% y casi garantizaban víctimas entre los rehenes. El terreno montañoso limitaba severamente las opciones tácticas, y los secuestradores habían demostrado sofisticación en su planificación que sugería entrenamiento militar profesional. Fue en este momento cuando el comandante Elena Varga, ahora ascendida a coronel y directora de Operaciones Especiales del Comando Conjunto, tomó una decisión que sorprendió a muchos en la cadena de mando. Solicitó específicamente la incorporación del teniente Rodríguez al equipo de planificación de la operación de rescate. La petición generó resistencia inicial entre algunos oficiales superiores que aún veían con escepticismo la dependencia en análisis no convencionales para operaciones tan críticas. Coronel Varga, objetó el general Martínez durante la reunión de planificación inicial, esta operación requiere experiencia de combate probada. No es momento para experimentos con oficiales jóvenes, sin importar sus credenciales académicas. Era una objeción que reflejaba la mentalidad tradicional que había perseguido a Miguel Ángel durante gran parte de su carrera. General, respondió Varga con firmeza, el teniente Rodríguez tiene algo que ningún otro oficial en este comando posee, la capacidad de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas imposibles. Esta situación requiere exactamente ese tipo de pensamiento innovador. Su defensa era arriesgada. Estaba poniendo en juego su propia reputación al insistir en la participación de Miguel Ángel. Miguel Ángel fue incorporado al equipo con el rango de oficial de análisis táctico.
Durante las primeras 48 horas, se sumergió completamente en el estudio de la situación, fotografías aéreas, intercapaciones de comunicaciones, análisis del terreno, perfiles psicológicos de los secuestradores conocidos. Trabajó prácticamente sin descanso, su mente procesando información a un ritmo que impresionaba incluso a los analistas veteranos. Lo que descubrió cambió completamente la comprensión de la situación. Los secuestradores no eran simplemente terroristas oportunistas. Eran una célula altamente entrenada que había estado planeando esta operación durante meses. Habían elegido la ubicación no solo por sus ventajas defensivas, sino porque conocían las limitaciones de las tácticas de rescate convencionales. Esperaban un asalto frontal y estaban completamente preparados para repelerlo. Pero Miguel Ángel identificó algo que otros habían pasado por alto, una debilidad fundamental en la psicología de su estrategia. Los secuestradores habían planificado para resistir un ataque, pero no habían considerado la posibilidad de ser completamente ignorados. Su análisis reveló que la célula dependía psicológicamente de mantener la iniciativa, de sentir que controlaban el tempo de la crisis. Privarlos de esa sensación de control podría crear oportunidades tácticas únicas. Su propuesta fue radical. En lugar de planificar un rescate directo, sugería una operación de desgaste psicológico combinada con infiltración gradual que explotaría las características específicas del terreno de una manera que ningún manual militar había contemplado. La estrategia requería paciencia, precisión y una comprensión profunda de la psicología del conflicto que iba más allá del entrenamiento militar convencional. «Es una locura», fue la primera reacción del comandante de Fuerzas Especiales, Coronel Herrero. «Nunca hemos intentado nada remotamente similar a esto. Los riesgos son incalculables». Su objeción era comprensible. La propuesta de Miguel Ángel desafiaba décadas de doctrina establecida sobre operaciones de rescate. Sin embargo, la coronel Varga vio algo diferente en el plan. «Coronel Herrero», dijo después de estudiar los detalles durante horas, «cada operación convencional que hemos modelado resulta en víctimas casi seguras entre los rehenes. La propuesta del teniente Rodríguez puede ser no convencional, pero ofrece la primera posibilidad real de sacar a todos con vida». La decisión final recayó en el general de división Carlos Mendoza, el oficial al mando de toda la operación. Mendoza era un veterano de múltiples conflictos, conocido tanto por su pragmatismo como por su disposición a tomar decisiones difíciles cuando la situación lo requería. Después de revisar todas las opciones disponibles, tomó una decisión que sorprendió a muchos en el comando. «Implementaremos el Plan Rodríguez», anunció durante la reunión final de planificación. Pero con una modificación. El teniente Rodríguez dirigirá personalmente la coordinación táctica de la operación desde el centro de comando avanzado. Era una responsabilidad extraordinaria para un oficial de su rango, equivalente a poner en sus manos la vida de los rehenes y el éxito de una operación que sería observada por gobiernos de todo el mundo. La operación se desarrolló durante 5 días intensos. Miguel Ángel coordinó una compleja serie de movimientos que incluían guerra psicológica, infiltración electrónica y maniobras de distracción que gradualmente erosionaron la moral y cohesión de los secuestradores. Su estrategia no se basaba en fuerza superior, sino en comprensión superior de las motivaciones y debilidades del enemigo. El momento culminante llegó cuando los secuestradores, desorientados por días de tácticas que no comprendían y presionados por divisiones internas que las operaciones psicológicas habían exacerbado, cometieron exactamente el error que Miguel Ángel había predicho. Intentaron reposicionar a los rehenes para consolidar su control. Ese movimiento los expuso brevemente en una configuración que permitió a las fuerzas especiales actuar con precisión quirúrgica. La operación terminó sin una sola víctima entre los rehenes. Los 5 fueron rescatados ilesos, mientras que los secuestradores fueron neutralizados o capturados sin que las fuerzas de rescate sufrieran bajas. Era un resultado que había parecido imposible según todos los análisis convencionales, pero que se había logrado gracias a una aproximación completamente nueva al problema. En la ceremonia de reconocimiento que siguió, Miguel Ángel recibió la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, una de las más altas condecoraciones que España otorga a sus militares. Pero más significativo que la medalla fue lo que dijo el general Mendoza durante la presentación. «El teniente Rodríguez representa lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas modernas, la capacidad de innovar, de pensar más allá de las limitaciones convencionales, y de encontrar soluciones donde otros ven solo problemas». Su liderazgo en esta operación no solo salvó vidas, sino que estableció un nuevo estándar para operaciones de rescate complejas. Las palabras resonaron profundamente en Miguel Ángel,
quien recordó los días cuando sus compañeros se reían de sus capacidades y cuando los instructores lo veían como un inadaptado. Había recorrido un largo camino desde aquel pequeño soldado que luchaba por completar flexiones en el patio de la academia. Después de la ceremonia, muchos de sus antiguos compañeros de academia se acercaron a felicitarlo. Entre ellos estaba Herrera, ahora capitán, quien había seguido la operación de rescate desde su puesto en otra unidad. Miguel, le dijo con sinceridad genuina, siempre supe que eras diferente, pero nunca imaginé cuán extraordinario eras realmente. Es un honor haber servido contigo. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de la coronel Varga, quien había sido su primera defensora en la academia. Miguel, le dijo en privado después de la ceremonia, cuando te conocí, vi potencial que otros no reconocían. Pero incluso yo subestimé cuán lejos podrías llegar. Has demostrado que el verdadero liderazgo militar no tiene nada que ver con apariencias físicas o conformidad con expectativas tradicionales. Se trata de la capacidad de proteger vidas y completar misiones cuando más importa. Miguel Ángel Rodríguez había transformado completamente las percepciones sobre lo que constituye un héroe militar moderno. Su historia se convirtió en estudio de caso en academias militares de toda Europa, no solo como ejemplo de pensamiento táctico innovador, sino como recordatorio de que el valor verdadero a menudo viene en formas que la sociedad no espera reconocer inmediatamente. Años después, cuando jóvenes cadetes llegaban a la academia sintiéndose inadecuados o fuera de lugar, los instructores les contaban la historia del teniente Rodríguez, el pequeño soldado que se convirtió en héroe no a pesar de sus diferencias, sino precisamente debido a ellas. Su legado perduró no solo en las vidas que había salvado, sino en la comprensión transformada de lo que realmente significa servir con honor en las Fuerzas Armadas del siglo XXI.